Vamos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos en un encuentro más en los Zoom de debates, de reflexión sobre distintos temas de actualidad que aborda FUDEPA en sus tres ejes de desarrollo: calidad de la democracia, defensa del medio ambiente y promoción de la paz y de la no violencia. Hoy, dentro del esquema de democracia, estamos discutiendo reformas del Estado y su relación con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la Big Data y esto que nos está envolviendo a una velocidad impresionante. Para eso la Fundación hizo un pequeño documento disparador de los principales ejes que los que estén escuchando esta conferencia podrán solicitarlo, tanto dejando comentarios en el video como comunicándose a nuestra fundación, se lo podemos enviar y quedará este debate y este primer encuentro para los consumidores en redes sociales después. Ana Montserrat es nuestra coordinadora de coloquio, nuestra gestora de todos estos eventos, y yo quería, antes de continuar, darle la palabra un minuto a ella. Ana, por favor, te escuchamos y gracias. Agradezco que estén participando todos, que primordialmente hayan aceptado la invitación. Para mí es un honor poder trabajar con todos ustedes. Espero que este coloquio, bueno, esta mesa redonda, se llegue a difundir, se llegue a difundir a más personas y sobre todo, pues, que podamos seguir trabajando juntos. Para mí es un honor escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, porque aquí en México no es un tema muy sonado lo de la inteligencia artificial dentro de las relaciones públicas, pero sí es sonado a nivel de tecnología, de empresas privadas. Entonces, para mí, es un tema muy importante y muy relevante. Muchas gracias. Gracias, Ana. Los que deseen certificaciones de asistencia o en el envío del informe se comunican con Ana, que es la que nos va a ayudar. Hola, Horacio, y hola a todos los que están y nos acompañan. Bueno, tenemos máximo 15 minutos por cada uno de nuestros invitados que galanan este encuentro. Fueron invitados muy especialmente porque tienen una expertise o una formación o ambas muy relacionadas al cómo modernizar el Estado y su funcionamiento. Vamos a comenzar el encuentro con Diana Chauvin. Gracias, Diana, por estar. Es politóloga. Voy a hacer un resumen de tu currículum, que es muy extenso, como el de todos. Diana es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es diplomada en tecnología, subjetividad y política por Claxo. Ahora es especialista en gobierno abierto, organización por la Organización de los Estados Americanos, por la OEA, es candidata a doctora en Derechos Humanos, becaria actualmente del CONICET, entre otras. Se desempeñó como docente en la Diplomatura de Estado Abierto y Gestión Pública en la Era Exponencial, dictada por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Y sus trabajos e investigaciones versan sobre el derecho y el acceso a la información de las personas y, por otro lado, el vínculo entre tecnologías e información y comunicación, políticas públicas y producción de datos gubernamentales. Diana, mil gracias por estar y bueno, dispuestos a aprender y escucharte. Adelante. Bueno, un gusto. Primero, gracias a ustedes por tenerme en cuenta e invitarme. Me parece que estos espacios son sumamente interesantes y necesarios para pensar de manera colectiva estos fenómenos novedosos. Y la verdad que también la lectura del informe me organizó algunos puntos en los cuales venía trabajando, así que también agradezco que hayan compartido ese material, que es excelente y muy completo. Entonces, a partir de eso, quería compartir algunos puntos que fueron surgiendo, como decía, en la lectura, y brincarlos con cuestiones que yo vengo trabajando. Entonces, en primer lugar, como punto de partida, es pensar que el vínculo entre el sector público y el rol de los estados con respecto a la inteligencia artificial no es único uno, sino que representa varios aspectos. Uno es el establecimiento de regulación normativa.
Y en este sentido, eh, la UNESCO, por ejemplo, desarrolló principios rectores para la regulación de las empresas en términos de derechos humanos, pero en la dimensión de lo que refiere a la inteligencia artificial, esto es sumamente complicado, dado que los desarrollos son sumamente rápidos y complejos. Entonces, generalmente se tiende a abordar las cuestiones de los efectos negativos desde una perspectiva reactiva, ¿no? Como principalmente los que se conocen son la violación a los derechos humanos en términos de los sesgos algorítmicos que producen discriminación y el derecho a la privacidad. Entonces, en este sentido, digo, estas problemáticas pueden pensarse también cuando la administración pública incorpora directamente los desarrollos tecnológicos desarrollados por el sector privado. Y esto, un claro ejemplo, fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Donde hasta incluso se puso en tensión la idea de vigilancia y también ciertas complejidades que tienen las redes sociales anteriores, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante pensar en términos de lo que proponen en el informe respecto a cómo la incorporación de la inteligencia artificial en la administración pública puede favorecer a la gobernanza democrática, es abordar la inteligencia artificial como un proceso sociotécnico. No solamente enfocarse en la cuestión tecnológica, porque generalmente esto se tiende a abordar desde una supuesta neutralidad, ¿no? Pensar que, bueno, el aprendizaje automático y estas cuestiones surgen en sí mismas por el proceso del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece interesante pararse en un punto anterior, ¿no? Que es que hay personas, por eso decía de abordarlo como un proceso sociotécnico, personas que desarrollan o sea, los algoritmos o las capacidades que va a tener el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, si pensamos eso, surge una dimensión que es la del diseño de la inteligencia artificial. Entonces, ahí también me parecía como interesante retomar unos puntos que se desarrollaban en el informe relacionados a la ética, la responsabilidad y algo que me parece sumamente relevante, que es la idea de valores esenciales. ¿Por qué esto me parece importante? Actualmente, digo, los cimientos que construían la comunidad democrática se están cuestionando, puntos que sosteníamos como resueltos y que fortificaban el lazo social y la democracia per se, están siendo puestos en cuestión. Y al mismo tiempo, la misma inteligencia artificial desafía las concepciones tradicionales de individuo, de humanismo, y ahí tenemos los desarrollos teóricos de humanismo, transhumanismo, que entonces la misma inteligencia artificial pone en tensión cimientos de distinta índole que hacen necesario repensar esto, ¿no? De los valores, de la ética, que parecen conceptos antiguos o que se pensaban en otros momentos de la historia, incluso de la filosofía, pero en este momento surge algo que parece que es necesario sentarnos a pensar eso. Entonces, en lo que yo decía anteriormente, esta idea de abordar el proceso de diseño, también aparece esta idea, ¿no? Del para qué y el cómo. Entonces, o sea, más allá de las tecnologías puntuales o de los desarrollos que vaya teniendo la inteligencia artificial, que no lo sabemos, los podemos prever, pero, o sea, pueden sorprendernos, es pensar, bueno, ¿cuál es la estructura
una posible estructura para pensar estos procesos desde la administración pública, teniendo como enfoque la gobernanza democrática. Entonces, a mí se me ocurrió, digo, vincularlo con algo que yo trabajo, que es el enfoque de derechos humanos. Brevemente, el enfoque de derechos humanos propone, a través de esta idea de pensar los derechos humanos como valores universales, organizar los estándares internacionales y los tratados de derechos humanos, y como organizarlos en general y operacionalizarlos para que guíen los procesos y todos los ciclos de políticas públicas, a partir de una perspectiva de transversalización. Y al mismo tiempo incorpora los principios de derechos humanos, ¿no? Como la universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad, la igualdad y no discriminación. En estos términos hay dos principios que a mí que aparecen también en el informe y me parece importante retomarlos para incorporar este proceso, que es la rendición de cuentas y la participación ciudadana. A ver, en primer lugar, la rendición de cuentas está asociada a la idea de transparencia algorítmica, que eso está muy explicado también en el informe. Y bueno, en primer lugar, esa idea de que también estos procesos de desarrollo de inteligencia artificial se ofrezcan herramientas para que sean interpretados a través de explicaciones, donde eso no sea una distancia para la ciudadanía. Pero por otro lado, también está la cuestión de la participación ciudadana. Y me parecía interesante vincularlo con el principio de co-creación que se plantea en el paradigma de gobierno abierto, que si bien es uno de los principios que más desafíos plantea, garantiza que no solamente haya una cuestión unidireccional, sino que la imbricación sea bidireccional, por lo menos. Entonces, digo, ¿cómo pensar una herramienta, lo podemos decir como un conocimiento, como la inteligencia artificial, en este proceso de co-creación? Entonces, ahí me parece que lo importante también es desarrollar políticas de gestión del conocimiento, ¿no? Donde haya una transferencia concreta a la ciudadanía de capacidades para el desarrollo y la apropiación social de este nuevo paradigma de la inteligencia artificial, y también pensarlo desde la interdisciplinariedad, ¿no? Y que no sea solamente la cuestión de generar capital humano, como esto que se denomina ahora la gestión de la economía del conocimiento, sino que sirva para, o sea, con una orientación de fines democráticos y también para la democratización de la inteligencia artificial. Entonces, lo que nos permite esto es pensar modalidades activas y no reactivas, sobre todo en lo que concierne al diseño, y evitar lo que se llaman falsas dicotomías. Por ejemplo, como decíamos en el caso de la pandemia, el derecho a la salud versus el derecho a la privacidad. Entonces, bueno, a modo de conclusión, digo, son algunas líneas que quería presentar, que son más que nada puntos para seguir pensando, pero me parece importante proponer o tener en vista abordar las herramientas de inteligencia artificial en su incorporación al sector público, pensando en las etapas de diseño, sosteniendo una ética colectiva basada en los derechos humanos, que promueva una ciudadanía activa y
que la construcción del principio de igualdad y no discriminación ya esté atravesada o transversalizada en el mismo proceso, orientado a, principalmente, como decíamos al principio, como se llama la fundación, al desarrollo de una democracia participativa. Gracias, Diana. Hasta ahí. Luego retomamos en el debate. Muy amable. Seguimos. Adriana Laura Bercelone, nos va a tocar escucharte. Quiero presentarla un minuto. Voy a cambiar la estética. Ahí estamos. Adriana, gracias por acompañarnos. Ella es abogada, magíster en Derecho y Argumentación y es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido becaria, investigadora del CONICET y trabaja en el MINCIT. Actualmente se desempeña como profesora de Ética y en Derecho Político de la Facultad de Córdoba. Investiga en temas de democracia, responsabilidad pública, transparencia y secretos de Estado. Qué interesante. Con apoyo de importantes organismos nacionales e internacionales. Y ha publicado varios libros y artículos sobre la temática. Adriana, un orgullo tenerte, te agradecemos que estés con nosotros y tienes tus 10 o 15 minutos para compartir tus reflexiones. Gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? La verdad que a mí también me parece fundamental, bueno, detenernos a pensar y discutir sobre estos temas. El informe, bueno, lo leí con mucho detenimiento, es muy interesante y también, al igual que recién Diana, simplemente quiero señalar algunos puntos sobre los que me parece que podríamos reflexionar un poco antes de embarcarnos a, digamos, a implementar toda la gama de alternativas que nos ofrecen las nuevas tecnologías o, por el contrario, subestimar directamente su aplicación, ¿no? Estas observaciones tienen mucho que ver con mi formación, ¿no? Como vos mencionabas, soy profesora de ética, teoría política, por eso apuntan más que nada a repensar los presupuestos teóricos y políticos que están detrás de la aplicación y el uso y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Creo que el informe justamente parte de este presupuesto, ¿no? Que es una realidad, que la administración pública del futuro va a estar automatizada, ¿no? Guiada por la inteligencia artificial. Ya se están haciendo muchísimos esfuerzos para adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero creo que, bueno, las administraciones públicas, como modelos colectivos de organización que son, están insertas en una red de interrelaciones mayores, ¿no? Que abarcan a una cantidad de instituciones, prácticas, cuya definición es relevante para, digamos, que podamos o redefinirlos, es relevante para poder establecer pautas claras y reglas para regular la inteligencia artificial, ¿no? Creo que detrás, digamos, de este hecho inédito de la humanidad, que es la inteligencia artificial, que hoy en día nos sorprende, la hiperconectividad, eficiencia que promueve la robotización de tareas, creo que también tenemos que volver a pensar sobre esto, las bases teóricas y fundacionales de nuestra administración pública. Creo que es casi un esfuerzo teórico similar al que hemos desarrollado cuando cambió la administración pública en la modernidad o en la contemporaneidad, ¿no? Y esto, bueno, creo que básicamente la pregunta que tenemos que volver a hacer es qué rol va a asumir el Estado, ¿no? En estas relaciones, qué modelo de Estado vamos a promover, y esto tiene varias dimensiones, ¿no? En primer lugar, a nivel de la propia burocracia, ¿no? Estamos habituados a pensar en la burocracia como la organización colectiva de voluntades con división de tareas, empleo público estable, ¿no? Inclusive muchas veces se asume que la inteligencia artificial es como un modelo de inteligencia humana mucho más ágil, perfeccionado, más eficiente, como si fuese un modelo de inteligencia que viene a reemplazar a la inteligencia humana y tornarla más eficiente, ¿no? Y esto creo que no necesariamente es así, o es eso y mucho más, en realidad, ¿no? La experiencia internacional va revelando que la inclusión de inteligencia artificial en la administración pública ha también aumentado primero que ha variado el tipo de empleo público, ¿no? Ha cambiado el tipo de perfiles y formación que se requiere en el empleo público, ha aumentado o ha proliferado la creación de nuevas secretarías, nuevas agencias y nuevos empleos dedicados especialmente a diseñar marcos normativos para
regular el uso de la inteligencia artificial, controlar su uso, ¿no? Realizar seguimientos, auditorías. Inclusive hay también, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Las leyes de inteligencia artificial apelan al uso de la inteligencia artificial, pero con constante vigilancia humana, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las personas tienen derecho a solicitar supervisión e intervención humana o a impugnar decisiones que han sido tomadas por inteligencia artificial. Es decir, que el elemento humano en la burocracia no se elimina, sino que lo que se hace es modificar el tipo de empleo que se desempeña dentro de la administración pública, y el gran reto de la administración pública actual es ese, ¿no? Desarrollar capacidades humanas que estén adaptadas a las nuevas tecnologías exponenciales. Es como, digamos, lo que viene, entiendo que es una fuerte apuesta por adaptar las burocracias a este nuevo tipo de empleo, ¿no? Con nuevos perfiles. Estamos habituados a pensar, por ejemplo, en los modelos de concursos o convocatorias de empleos públicos diseñados para puestos específicos con perfiles burocráticos. Creo que hoy hay que pensar en burocracias que tienden a la gestión de empleo en base a ámbitos funcionales, adaptados a estos nuevos puestos de trabajo y a las necesidades de la organización, ¿no? Creo que esa es una primera dimensión de la administración pública que tenemos que repensar antes de embarcarnos, como decía, a querer utilizar o abarcar toda la potencialidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que una segunda dimensión que hay que pensar de la administración pública frente a la inteligencia artificial es la nueva red de interrelaciones que se abre a nivel internacional y también a nivel local, entre gobierno nacional y subnacional, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de papel va a jugar ahí el Estado, por ejemplo, con las localidades? A nivel nacional vamos a promover un modelo federado, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, vamos a centralizar las regulaciones, o vamos a establecer criterios en común para el uso de inteligencia artificial, que es lo que está faltando, leyes que establezcan criterios para el desarrollo, la contratación, el uso de datos. Digamos, hay experiencias muy valiosas a nivel del gobierno subnacional, en algunas provincias o en algunos municipios, pero se van llevando a cabo con los esfuerzos de las localidades y un desigual desarrollo de la infraestructura. Creo que también es necesario pensar en el sentido qué modelo de Estado centralizado o descentralizado vamos a tener en relación con las nuevas tecnologías. Y lo mismo a nivel internacional, ¿no? Ya existen muchísimos, como mencionaba Dayana recién, acuerdos internacionales para el uso de inteligencia artificial, y es necesario adaptarse a ellos o desarrollar acuerdos transnacionales, porque así como las nuevas tecnologías facilitan el intercambio de información, agilizar la toma de decisiones, tornar más eficiente las burocracias, las administraciones públicas, también es cierto que a nivel internacional pueden facilitar, por ejemplo, la corrupción transnacional, ¿no? La fuga de datos, ocultar información, la intervención de agentes privados en las administraciones públicas, de manera que no solo a nivel de la burocracia local, sino de las interrelaciones entre las administraciones públicas, es necesario también avanzar en celebrar ciertos acuerdos. Y bueno, y el otro también, el último aspecto que tiene que ver también con algo que mencionaba Dayana, que es el aspecto de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué participación va a tener la ciudadanía en relación con las nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a interactuar con la inteligencia artificial de las administraciones públicas? Más allá de lo que ya conocemos, que son la enorme etapa de digitalización de información que ha atravesado nuestra administración pública, el diseño y desarrollo de webs para proveer información accesible y transparente, sino también algo que mencionaba Dayana, que es la posible afectación de derechos individuales del uso de inteligencia artificial, ¿no? Se hace evidente con el tema de los datos y la posibilidad de afectar derechos personales, ¿no? Que los mismos desarrollos tecnológicos y en su uso y aplicación se reflejen los mismos sesgos de desigualdad, de discriminación que tienen las personas que están detrás de estos desarrollos.
Y esto en una doble faz, digamos, la cuestión de los derechos individuales y también la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas y la posibilidad de ejercer un adecuado control público sobre el uso de las nuevas tecnologías en la administración pública, ¿no? Y también, y atado a la idea de control público, el tema de la responsabilidad, ¿no? Digamos, todos estos temas pensemos que ameritan reflexionar y repensar la estructura jurídica y política de la administración pública, ¿no? Los contratos administrativos, cómo se van a desarrollar, y a nivel de responsabilidad hay un tema jurídico muy importante, es, bueno, el diseño de responsabilidad jurídica pública que tenemos no es adecuado para responder a los problemas de atribución de responsabilidad que puede suscitar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién va a ser responsable por las decisiones tomadas por las nuevas tecnologías? Los criterios usuales de atribución de responsabilidad en nuestro sistema jurídico, ¿no? Que sabemos funcionan con un elemento subjetivo, humano, la intencionalidad, nexo causal, totalmente inadecuado para la atribución de responsabilidad en la administración pública que utilizan inteligencia artificial, y es otro de los puntos sobre los que debe avanzar las regulaciones, la regulación jurídica y política, ¿no? En ese sentido creo que todos estos desafíos que plantean las nuevas tecnologías requiere justamente esto, un cambio de paradigma, ¿no? Y enfoque, y reorganizar todos estos aspectos normativos, institucionales, aprovechándose, bueno, de las nuevas experiencias gubernamentales de otros países, amoldándonos a estos acuerdos transnacionales que se van celebrando, y como decía, desarrollando planes innovadores, pero que también estén atravesados por una profunda discusión de estos presupuestos teóricos que subyacen a la administración pública y que, como decía, creo que requieren volver a pensar sobre el modelo de Estado que queremos, el modelo de democracia que queremos y de burocracia, ¿sí? Muchas gracias. Genial, Adriana, bien. Dejaron varias puntas las dos colegas para seguir en el debate, abrieron mucho. Ahora vamos con nuestro querido compañero de militancia, Piero Contreras. Piero Contreras es parte de FUDEPA, es parte de nuestros embajadores en el caso del Comité Perú. Él está viviendo en Perú y es peruano. Es egresado de Relaciones Internacionales de la Ignacio de Loyola y ha trabajado desde FUDEPA y fuera de FUDEPA también en todo lo que es economía de datos, capitalismo de datos. Hicimos un trabajo muy grande y creo que va a salir próximo una capacitación que estamos preparando sobre el tema. Piero, gracias por todo lo que haces por FUDEPA y por estar hoy con nosotros. Queremos escucharte. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder participar de estos espacios en el cual podemos escuchar distintas opiniones y debatir pues, sobre estos temas de actualidad y que son sumamente importantes para la democracia y para nuestras sociedades. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy, pues creo que es innegable hablar de que es de suma actualidad. Ahora las interfaces, las nuevas inteligencias artificiales están al alcance de todos. Hace unos años quizás había mano muy de solo grandes empresas, los grandes gobiernos. Sin embargo, estamos atravesando una ola de democratización de estas nuevas tecnologías, ya que ahora tenemos inteligencias artificiales abiertas, gratuitas, que son mucho más amigables para nuevos usuarios, que antes requería pues grandes profesionales, grandes capitales. Sin embargo, ahora basta con simplemente buscar el nombre de la inteligencia artificial que quieres usar, entrar a su sitio web y simplemente buscar el requerimiento que tienes y te va a ayudar instantáneamente. Esto hace unos años quizá era impensable. Sin embargo, pues ahora es una realidad. Y creo que es el momento en el cual debemos adaptarnos a esta nueva realidad y no dejar que pues, nos pase por encima, porque eso simplemente nos va a afectar a todos y a nuestro desarrollo como sociedad. Lo positivo que tiene esta democratización es que, como lo mencioné, es muy fácil de usar, está al alcance de todos, y esto que era comúnmente impensable, entonces requiere que estas sean incorporadas a los gobiernos. ¿Por qué? Porque si revisamos, pues, el sentir popular, vamos a tener en cuenta una situación general, independientemente de los contextos nacionales. Creo que todos llegamos a cierto punto de acuerdo en el que la administración pública actual está fallando a distinto nivel,
pero creo que entre todos podemos llegar a un acuerdo de que está fallando y no está siendo lo suficientemente rápido, eficiente como nosotros quisiéramos. Muchas veces los trámites burocráticos son excesivamente lentos, llegan a ser ineficientes, y si el mayor perjudicado de todo esto simplemente va a ser el ciudadano que quiere pedir un documento, hacer un trámite y espera días, semanas, meses, simplemente porque los trámites, al ser, bueno, ahora sociedades tan amplias, no tan complejas, pues a veces es muy lento. Entonces aquí es donde yo creo que aparecen los grandes beneficios que tiene la inteligencia artificial y por los cuales deben ser incorporados a las administraciones públicas. Por ejemplo, nos pueden ayudar a temas de automatización de las tareas rutinarias. Eh, Todo lo que tenga que ver con temas repetitivos, como emisión de documentos, nos pueden ayudar a clasificación de amplios datos que pues, requerían de un análisis de una o dos personas, un grupo de trabajo que requerían meses de trabajo para poder analizar, y ahora simplemente con interfaces tan rápidas y eficientes como las podemos encontrar al día de hoy, ese trabajo puede ser prácticamente automático. Se puede brindar información al público con muchísima más facilidad y cercanía. La atención al cliente puede ser inclusive personalizada a través del uso de los chatbots que algunos ya gobiernos están implementando para pues pedir algunos documentos públicos, pedir cierta información, hacer algún trámite, y estos automáticamente, sin necesidad de que una persona pueda intervenir, puede brindar información clara y mucho más rápida, sin tener que sacar una cita y que te la den de aquí a unos meses, hacer una cola larga de horas, para que simplemente no te den respuesta y te deriven a otra área. Entonces, para este tipo de cosas creo que es evidente que puede ser muy beneficioso siempre y cuando se implemente de una manera correcta. Y creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que la inteligencia artificial no lo tenemos que ver como un enemigo, sino tenemos que verlo como un amigo que debe ser incorporado correctamente. A veces solemos, ante las nuevas tecnologías, como ha pasado a lo largo de la historia, la revolución industrial, la primera, la segunda, ahora las revoluciones tecnológicas, solemos ver a los cambios tecnológicos como una amenaza para nuestro propio trabajo. Y eso suele que normalmente las personas ya acostumbradas a un tipo de trabajo les genere rechazo, ¿no? Naturalmente temor ante la posibilidad de pues, perder nuestro empleo. Sin embargo, creo que es el espacio en el cual se puede facilitar este tipo de cosas, este tipo de trámites, como los he mencionado, para que los empleados gubernamentales tengan mucho más espacio para centrarse en las actividades estratégicas, para decisiones críticas, para planeamiento de nuevos proyectos, de nuevas políticas, etc. De esta manera, no solo se les facilita, sino que se les da mucho más espacio de acción para que se centren en las tareas críticas del gobierno. Además que también es un espacio para seguir formando el capital humano, de los que ya tienen su trabajo, se les puede ir formando en este tema, o también se puede incorporar a los jóvenes, que son quizás los más cercanos, que sienten inclusive cierta lejanía con el gobierno, pues puede ser una forma de incorporarlos y acercarlos a los gobiernos. De cierta manera son los más cercanos porque están más acostumbrados a las tecnologías, a ese tipo de cosas, están muy actualizados, entonces puede ser un momento en el cual se puede incorporar a estas personas que tienen conocimientos, que no necesitan quizá tanta formación como quizá lo tendrían los empleados públicos tradicionales, sino que van a tener esa facilidad porque no van a sentir ese choque tecnológico porque están quizá un poco más familiarizados, y también pues puede ayudar a suplir un poco, ¿no? Esta brecha a veces de desempleo juvenil. No lo va a solucionar, pero evidentemente puedes crear ahí un pequeño espacio para poder incorporar a los jóvenes y darles un espacio para poder laborar en el gobierno. Otro punto que me gustaría eh, tocar, y que también el informe lo menciona también muy claramente, es el hecho de cómo los algoritmos pueden favorecer a la toma de decisiones, ¿no? Estos algoritmos de aprendizaje autónomo, que los podemos ir llenando de datos actuales constantemente, que podría ser un trabajo muy pesado, pues puede proporcionar información valiosa, hacer un análisis muy claro de esto, sistematizarlos y ya entregarlos de una manera mucho más clara y ordenada para que pues, el tomador de decisiones sea capaz de analizar estos datos para tener una asignación de recursos mucho más eficientes, identificar tendencias, algunos riesgos potenciales, se permite aprovechar oportunidades, y esto muestra un poco la sinergia, ¿no? Tenemos una inteligencia artificial que contribuye a sistematizar datos pesados porque son muy amplios, hay que analizar tablas, datos, cifras, que los puede presentar de una manera mucho más amigable, prácticamente de manera casi instantánea, y de aquí es donde pasa una persona que sí o sí tiene que saber del tema, una persona que va a saber qué hacer con esa información y poder plantearla en algún proyecto o alguna iniciativa que pues favorezca a mejorar cada vez más la administración pública. Como ya se ha mencionado, y creo que no se debe dejar de lado en este debate, es el tema de las valoraciones éticas.
y es que el uso de datos, de tecnologías nuevas, a veces cae mucho en el secretismo y no se sabe mucho qué datos se usan, de dónde se recolectan, para qué se usan. Entonces, creo que dentro de este debate también siempre que tenemos que ver el tema de unas valoraciones éticas, de la privacidad de datos, los temas de la equidad al acceso a estos servicios y la transparencia, ¿no?, de estos algoritmos, como ya lo mencioné, qué datos, para qué se usan, para cómo se van a usar, de dónde se sacan estos datos, etcétera. Porque si no, aquí es donde va a empezar ese rechazo a temerle a la privación de la privacidad de las personas, de no se va a saber qué decir, qué no hacer, qué mostrar o no, porque quizá esa información va a ser usada sin nosotros tener conocimiento de que está siendo empleada, nos puede generar ese rechazo que no queremos porque deberíamos incorporarlas, pero hay que trabajar mano a mano porque la ciudadanía también tiene que tener conocimiento de estos datos, de estos algoritmos que están usando y cuáles son sus fines. Creo que es importante también tener en cuenta de que este debate no solo se debe quedar aquí en el ámbito público, ya que las grandes empresas de tecnología también, como lo hemos trabajado ya en un par de informes aquí en la fundación, es que las grandes empresas con grandes capitales suelen trabajar con datos y necesitamos también que estos sean transparentes, que sean cercanos al ciudadano y de cierta manera tratar de encapsularlos dentro de un marco normativo, pero tiene que ser moderno, porque como sabemos el derecho muchas veces es muy lento para poder actualizarse y adaptar las nuevas tecnologías. La sociedad avanza a un ritmo muchísimo más acelerado del que el derecho lo puede hacer. Lo bueno es que ya se están viendo debates, sobre todo en Europa, pero también en Latinoamérica ya se está poco a poco debatiendo en algunos congresos nacionales aquí en la región, porque sí es importante y sí considero que al ser un tema tan actual es necesario también involucrarlo en el derecho, en un marco normativo que lo regule, que lo haga transparente y que lo democratice. Creo que a este punto también podría ser el hecho de, hay cuestiones de seguridad que podrían ser eh, violentadas, porque estamos entre tecnologías, no sabemos qué tanto de privadas, qué tanta privacidad tenemos, qué tantos datos hay a la luz. Entonces, creo que lo que se puede hacer es tratar de desarrollar, esto puede ser un poco más complicado, pero quizá desarrollar IAs que sean propias de los gobiernos. Porque si usamos inteligencias artificiales abiertas, esos datos son críticos, son datos de gobierno que tienen una finalidad y si los incrustamos en algunas base de datos, perdón, de algunas empresas, pues no sabemos a dónde pueden llegar a parar. Entonces, quizá puede ser un trabajo un poco más complejo, pero lo voy a dejar ahí para el debate, para que pues, planteemos la posibilidad de también desarrollar propias inteligencias artificiales para los gobiernos, a distinto nivel, local, regional, distrital, departamental, inclusive nacional. Y esto inclusive podemos llevarlo a temas de, si estamos hablando de gobiernos locales, también podríamos hablar de regímenes internacionales que podrían incorporarlos, de organizaciones internacionales, fundaciones, ONGs, etcétera, que también pueden involucrar estas inteligencias artificiales e incorporarlos a su proceso de toma de decisiones. Aquí un debate también que me gustaría que compartamos después es el tema de mucho se habla de que estas nuevas tecnologías, la globalización, las inteligencias artificiales, al facilitar un poco la vida de las personas, de la información y tal, podemos llegar al punto de, bueno, entonces, ¿y el Estado para qué está? Ya no requerimos del Estado en muchas cosas y esto podría conducir a una desaparición del Estado. Personalmente no lo creo, pero hay muchas corrientes que hablan de que esta nueva modernización está encaminando a que cada vez el Estado, al tener menos presencia, podría llegar a tener eh, un volumen mucho menor del que venía teniendo años anteriores. Eso lo he escuchado muchas veces cuando se habla de globalización, de las nuevas realidades, y que optan por un Estado cada vez menos presente en la vida del ciudadano. Que bueno, eso ya dependerá de las posturas de cada uno, pero sí es algo que está presente y que me lo he dejado ahí para que lo debatamos. Y ya un poco para cerrar la idea, creo que lo que sí me parece importante, más allá de algunas cuestiones negativas o problemáticas que quizá podríamos enfrentar, como en verdad cualquier evento que produzca cambios en las realidades, en las sociedades también, es que es necesario que incorporemos estas tecnologías, porque no podemos quedarnos atrás por desconfianza o por simple desconocimiento de las nuevas realidades que tenemos. Y es que las IAs, las inteligencias artificiales, son una gran oportunidad que tenemos para mejorar la administración pública y poder tratar de solucionar esos problemas
que había mencionado anteriormente, esa lentitud, esa falta de claridad, esa ineficiencia en algunos casos que puede tener el gobierno para poder solucionar los problemas del día a día del ciudadano, que las inteligencias artificiales pueden facilitar. Y son una gran oportunidad para mejorar la administración pública en general y es necesario que se les preste atención porque nos vamos a quedar atrasados frente a las nuevas tendencias. Entonces su impacto en la administración pública ya es innegable. Ahora está en nosotros decidir de qué manera podemos usarlas para que éstas sean empleadas de manera eficiente y teniendo en cuenta también las valoraciones éticas que muchas veces las propias inteligencias artificiales no vienen incluidas. Entonces tenemos que hacer este deslinde entre, ok, usamos las inteligencias artificiales, pero no podemos dejar de lado temas de democracia, transparencia y, y inmiscuirle de cuestiones éticas para poder darle ese peso ético y moral que las inteligencias artificiales simplemente no tienen, de tal manera que podemos tener lo mejor de la tecnología con este procesamiento de datos, facilitación de procesos complejos y trabajando con capital humano preparado, informado y capacitado, se puedan incorporar estas nuevas tecnologías para ir trabajando poco a poco en la construcción y el mejoramiento de los servicios ciudadanos y de la administración pública. Y con eso sería todo. Gracias, amigo. Seguimos en el debate. Nos toca escuchar en este momento a Carla Torcoletti. La licenciada Carla Torcoletti es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de la Patagonia. Actualmente es responsable de la modalidad de educación en encierro por parte del Ministerio de Educación de Jujuy, Argentina, donde vive. Bueno, tiene 15 años de experiencia como docente universitaria, dicta varias materias, entre ellas materias vinculadas a sistemas políticos comparados, entre otras. Y además es un honor porque es nuestra vicepresidenta y amiga desde hace muchos años. Carla, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y lo primero que quería decir es que el informe me pareció interesantísimo, no solo por lo que habla, por cómo está estructurado, los puntos que toca, sino también me pareció muy interesante que FUDEPA aborde esta temática hoy, porque yo pensaba mientras escuchaba a los que me precedieron en la palabra que en este tema es como que estamos en el medio de intentando analizar un hecho histórico mientras está sucediendo, porque considero que estamos hoy en una transición. No estamos en cero, pero tampoco estamos con la inteligencia artificial, siempre hablando del tema que nos ocupa, que es en el Estado, ¿no? Pero no estamos con los procesos consolidados, implantados, como para poder opinar o diagnosticar. Estamos en el medio, ¿no? Como en el medio del bosque, tratando de hacer un mapa del bosque, de cómo salir o cómo ubicarnos. No estamos afuera, ni estamos adentro, ni tenemos un dron encima del bosque para mirar. Entonces, hago esta salvedad porque la verdad que las notas que voy a decir, incluso no estoy tan segura, ¿no? De decirlo. Así que bueno, haciendo esa introducción, yo quería hablar desde la mirada del Estado, ¿no? Desde la mirada de agentes estatales, un poco para enriquecer, porque los anteriores a mí hablaron un poco del ciudadano, de la visión del ciudadano. Yo quiero específicamente hablar del Estado, de cómo recibe esto o cómo lo está procesando, digamos. En primer lugar, me parece interesante señalar, resaltar esto que dice el informe, cómo en la innovación pública tenemos la implementación de la inteligencia artificial en dos aspectos. El primero, en los servicios que presta la ciudadanía. Innegable que, mirándole el lado positivo, la mejora de las políticas públicas, la ampliación de servicios, el impacto directo que tiene en la ciudadanía positivo es innegable, ¿no? Porque vemos cómo el Estado ofrece al ciudadano economizar recursos, economizar, no sé, el traslado para hacer trámites desde un barrio muy alejado hasta ir a una oficina, ir a sacar fotocopias, un montón de trámites que pérdida de tiempo y costo en dinero, sobre todo en esto de movilizar los cuerpos de las personas para hacer trámites de un lugar a otro,
el tiempo y en lo económico me parece que es un lado positivo que el Estado ofrezca esto, ¿no? En segundo lugar, miremoslo, como lo decía, de los procesos internos dentro del Estado, la mejora en los procesos y la mejora en las políticas de gestión internas para el Estado también es un lado muy positivo a mirar. Mirándolo como digo, como trabajadora del Estado, de la administración pública, veo que muchos procesos que a los empleados públicos llevaban horas o ficheros de revolver y revolver papeles para buscar datos, hoy uno en el buscador aprieta una palabra, ¿no? Y ya ahí sale dónde está el expediente, quién lo inició, todos los lugares que recorrió ese expediente. Entonces, desde el lado de la administración pública, para muchos, no solo que es la mejora, sino para muchos empleados públicos, lo ven realmente como positivo y como un beneficio para ellos, ¿no? Para su labor. Ahora, fuera de esto, cuando ahí hablaba Piero de la ventaja o desventaja y este debate de la presencia del Estado, ¿no? Esa pregunta que él hacía, ¿desaparecerá el Estado? ¿Habrá menos Estado porque hay más máquinas? Bueno, yo lo que pensaba en este punto es que todo lo contrario, no que se agrande el Estado en número de personas, en número de empleados, sino que necesita los procesos de inteligencia artificial y su implementación en la administración pública, un Estado mucho más presente en el sentido del el capitán del barco que gire ese timón y que diga para dónde va la cosa, porque por eso necesita, a mi criterio, ¿no? Mucha más presencia del Estado, de los tomadores de decisiones, porque manejar la implementación de la inteligencia artificial y decidir, para mí, la palabra central que quiero aportar acá al debate es la palabra decisiones y el concepto de la toma de decisiones. Con la inteligencia artificial, para mí es mucho más importante el papel de la toma de decisiones, porque alguien no, un equipo, un consenso de actores encima, que es más complicado en el Estado, un consenso de actores tiene que decidir para dónde va esa implementación. ¿La vamos a usar en esto? ¿La vamos a hacer en aquello? ¿La vamos a usar en salud? ¿La vamos a usar en Hacienda? ¿La vamos a usar en municipios, en provincia, en nación, en lo internacional? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Quiénes la van a usar? ¿Para qué la vamos a usar? Todas estas preguntas sobre la implementación de la inteligencia artificial en el Estado me parece que requieren muchísima más presencia del Estado, pero sobre todo del gobierno, ¿no? De las primeras, segundas líneas de los gobiernos que tienen que pensar para dónde quieren llevar sus estados, nacionales, subnacionales, locales, ¿no? Para dónde quieren llevar sus jurisdicciones, qué camino político, ¿no? No solo el papel del Estado, acá la política. La política tiene un papel fundamental en marcar, pienso yo, ¿no? Después lo podemos debatir, en marcar el norte, el camino que deben seguir la implementación de la inteligencia artificial. Por un lado. Otro puntito que quería hablar en esta faceta es, también que se menciona en el informe, es la necesaria colaboración que requiere los procesos basados en inteligencia artificial. Necesitan cito unas líneas que me marqué del informe, dice, necesita una comprensión compartida de los problemas, de las reglas y de los resultados previstos. Y acá tenemos hoy, vuelvo al principio, estamos en una transición, creo yo, tenemos problemas en esta transición, porque si la implementación de los procesos de inteligencia artificial requiere
que los actores tengan una comprensión compartida de los problemas, de los resultados, de los posibles resultados. O sea, ahí quiero ir a lo que decía del norte, ¿no? De a dónde ir. De las reglas, de los problemas y de los resultados. Bueno, hoy no lo tenemos, claramente. Hoy tenemos estados, no serán todos, pero estamos hablando en general, estados con áreas que son compartimentos estancos, que muchas veces no solo que no se sientan a debatir y a consensuar reglas, problemas compartidos, resultados previstos, sino ni siquiera se comunican. Entonces, vemos cómo se duplican esfuerzos. El expediente que mandó el de la oficina que trabaja al lado mío también lo mandé yo. El recurso humano o el recurso financiero o el recurso material que necesito yo también lo pidió el otro, ¿no? Se mandaron 2 veces las cosas. O sea, esta falta de trabajo en equipo para mí es crucial en la necesidad de la implementación de la inteligencia artificial. No sé si decir la implementación o el desarrollo, quizá el crecimiento, ¿no? Implementar me parece que no es tan difícil, ¿no es cierto? El Estado compra, contrata programadores, compra aplicaciones, ¿no? Paga licencias. No sé si implementar es lo difícil, pero sí, como digo, ampliarlo, darle norte, desarrollarlo en el Estado requiere, acá quiero citar a Diana cuando habló del capital humano y Adriana que hablaba de desarrollar las capacidades humanas adaptadas a la inteligencia artificial. Para mí ahí tengo el punto, o por lo menos a mí el que más me interesa. Yo creo que hablar de la inteligencia artificial hoy, en esta transición, tiene que poner el foco en el trabajo que tenemos que hacer con las personas. No, es mucho más fácil lo de las computadoras y los bots y todo eso. Yo digo que el Estado, no solo el Estado, también pueden ayudar las empresas, la sociedad, las empresas privadas, colaboración de las ONGs, que hay muchísimas que hacen. Y con esto termino. Con esto termino. Quiero poner el acento en la importancia de trabajar con las personas, con el desarrollo de las habilidades blandas que manejen y desarrollen la inteligencia artificial en el Estado. Muchas gracias. Gracias, Carly. Disculpe que te marqué tu tiempo, perdóname. Bueno, seguimos con María Victoria. Gracias, María Victoria, por estar con nosotros hoy nuevamente. Es un gusto para nosotros que nos acompañes. María Victoria Das Neves es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa. Cuenta con una especialización de posgrado en Periodismo y Comunicación Digital. Es coordinadora del programa Universidad del Chubut Debate en la universidad que acabo de mencionar y Dirección General de Cuentas de la Agencia León del Grupo Fluye, y ha tenido una larga experiencia en intentos de reformas burocráticas y compromiso político. Así que, María Victoria, te escuchamos, tus aportes. Gracias. Hola, hola a todos, ¿cómo va? Está bien utilizado la palabra intentos, porque realmente es todo un desafío y son intentos uno atrás de otro, y nunca se llega realmente a una reforma eficiente que creo también que tiene que ver con los cambios coyunturales, las innovaciones tecnológicas, la resistencia al cambio, que es algo fundamental. Pero bueno, más o menos había pensado y había hablado con José María, desde el informe que me mandaron, que la verdad que lo felicito, es un informe muy completo, escribí algunos disparadores para debatir y después bajarlos un poquito acá a la experiencia de Chubut. Yo durante 12, 14 meses, una cosita así, un poquito más, año y medio, fui subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, acá en la provincia, y me enfrenté con muchos de estos desafíos que estuvimos hablando largamente.
Como el primer disparador que me surgió de la lectura del informe es si se puede confiar en las decisiones tomadas por la inteligencia artificial. Y ahí yo quiero hacer un paso más atrás. Para mí, y como hablaba recién Carla, tenemos que enfocarnos no tanto en la implementación de la tecnología, porque yo coincido, desde el Estado se puede contratar un sistema, hay desarrolladores, acá en la provincia, por ejemplo, hay mucho capital que sabe muchísimo sobre desarrollo de software, desarrollo de sistemas que hacen más ágiles los procesos. El problema es, para mí, a mi entender, la interpretación del dato. La interpretación del dato en los procesos administrativos no solo es un problema social de no poder interpretarlos adecuadamente, de que no haya una bajada política clara de hacia dónde se tienen que interpretar, porque la interpretación obviamente tiene un sesgo de cada uno, pero si hay un gobierno con un liderazgo y con un camino que se traza transversal a todos, la interpretación va a estar dirigida en todas las líneas de manera coherente. Y después hay una cuestión con la resistencia al dato. La resistencia a entregar el dato para que el dato sea público, para que el dato sea analizable, para que el dato se pueda compartir, se pueda multiplicar y pueda generar políticas públicas tan importantes. Yo creo que la inteligencia artificial, como lo decía Piero, es muy importante para la automatización de algunos procedimientos, pero también pongo como una alerta ahí en toda la parte de la ética algorítmica, que también lo toma el informe que leí. Yo también, como Carla, hice algunas, voy a citar algunos párrafos que me gustaría también dejarlos para debatir. Por ejemplo, acá cuando estamos hablando de la inteligencia artificial aplicada a la administración pública, ponemos un poquito alerta en el uso de la inteligencia artificial por el sector público, que conlleva una serie de riesgos nuevos. Además de los riesgos de privacidad que hablábamos y que poníamos el ejemplo de lo que había pasado en la pandemia, también existe la preocupación porque las decisiones o recomendaciones hechas por los sistemas de IA se basan en el sesgo de datos o la discriminación algorítmica, que ignoran los diversos componentes de la diversidad humana, como género, edad, raza, cultura, idiosincrasia, etc. Eso me parece clave, y ahí también es donde me parece que la interpretación del dato cobra mucho valor. Puntualmente, acá en la provincia de Chubut, hay sectores de la administración pública que tienen mucha capacidad de recolección de datos por distintos mecanismos, y sin embargo hay una cultura en el empleo público de resistencia a poder entregar ese dato para que sea procesado, analizado y publicado. Hemos tenido acá recursos de amparo por publicar los sueldos públicos en la página de Gobierno Abierto, como se había implementado en algún momento, empleados que han presentado recursos de amparo para no estar. Ahí entra un poco el debate de la privacidad del dato, qué se puede publicar, qué no. A su vez es un reclamo de la sociedad publicar los salarios. Entonces entra un poco en debate qué se publica, qué no se publica. Después también hay otro montón de datos que principalmente, acá por lo menos cómo está conformado el Estado, principalmente el Ministerio de Economía es quien conlleva la mayor cantidad de datos duros, para después poder bajarlos a lo que para mí es, y estuve escuchando la exposición de Diana porque según el currículum que estaba leyendo me pareció interesantísimo, debería ser en algún momento acá en la provincia de Chubut una política de Estado transversal a todos los colores políticos, que es el gobierno abierto. El gobierno abierto, la transformación digital, es un paso previo, o quizás medio en simultáneo, pero de vuelta, si no hay una capacitación en la apertura de datos, no hay una transparencia en los procesos, en las publicaciones, en las políticas públicas que se toman a partir de esa interpretación y de ese análisis, la inteligencia artificial, ¿de qué nos va a servir?
termina siendo tecnología obsoleta. O sea, nosotros podemos traer el mejor sistema, no sé, de telemedicina, que muchas veces se debate, si sí o si no. Nosotros acá en Chubut tenemos una provincia muy extensa, donde la salud está diseminada, los entes de salud, centros de atención primaria a la salud, hospitales regionales, en distintas localidades con cada una de sus idiosincrasias. Se quiere implementar la telemedicina, pero si no hay implementarla, lo podés implementar, es un sistema, va y se instala. Ahora, ¿qué hay detrás del sistema? Se interpretan los datos, se capacita a la gente, se logra entender las potencialidades que podría tener. Entonces, por ahí el desafío, y no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, para dejar también para el debate, el desafío, bueno, acá también me anoté justamente sobre esto. El informe también hablaba de los modelos de administración pública, los modelos clásicos que vemos, el modelo clientelar, el burocrático, el gerencial, el Estado regularizador, gobernanza. Yo creo que nosotros necesitamos ir hacia un modelo de gobierno abierto y que sea una política de Estado. El modelo de gobierno abierto es transversal y debe ser transversal, porque más allá de lo que yo contaba del Ministerio de Economía, todos los sectores de la administración pública tienen datos que, de ser interpretados, cuando digo correctamente, no digo bajo una visión, pero sí digo en pos de hacer más eficiente la administración pública, en pos de la transparencia, en pos de la generación de políticas públicas. Es importantísimo, por ejemplo, si tenés un presupuesto participativo, poder publicarlo para que la ciudadanía también sea participativa, sepa dónde va. El modelo de gobierno abierto me parece que es la base para que la implementación de la inteligencia artificial sea satisfactoria a nivel estados municipales, provinciales, subnacionales, como se habla desde los estados americanos, nacional. Me parece que ese es el modelo de gestión administrativa, a mi entender, que deberían aplicar, y no debería ser una política 4 años y después olvidarse de eso y volver, sino debería ser una política constante, que conlleve capacitación, que conlleve comunicación, porque se tiene que comunicar, se tiene que hacer mucha pedagogía también en el empleado público, para que entienda que una vez a mí me dijeron, el dato es poder. Por eso hay muchos directores, o sea, hay muchos escalafones de la administración pública que no quieren entregar el dato porque el dato es poder. Hay que hacer mucha pedagogía también dentro del Estado sobre las cualidades del gobierno, de las características del gobierno abierto, y desmitificar un poco esto que también hablábamos de que el Estado se va a achicar si se hace más eficiente, o se va a dejar de necesitar a determinados empleados, sino que la eficiencia va a pasar por otro lado. Así que bueno, yo como disparador y para bajarlo acá a la provincia, que era uno de los temas que quería encarar, a mí me parece que tenemos que ir hacia un gobierno abierto, que tenga transparencia, que tenga una transformación digital real, que tenga mucha capacitación en la interpretación de los datos, y que sea abierto a la generación de políticas públicas a través de esos datos. Y luego por ahí empezar a hablar de la implicancia de los sistemas dentro de la administración pública. Así que muchas gracias por la atención de todos. Gracias, Mariví, muy amable. Bueno, esta primera ronda la va a cerrar Alejandro Torres, también un amigo, es licenciado en Administración, en Ciencias Políticas, tiene una especialidad en la función pública, en la sindicatura concursal, en docencia, en investigación y en ciencias económicas. Es magíster en periodismo, multimedia y comunicación digital y es doctor en ciencias políticas. Y a la vez es profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia, tiene la cátedra de planeamiento, control, también la teoría de la organización y administración. Y es coordinador actualmente, y lleva muchos años en eso, en la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la sede Trelew para Chubut. Ale, gracias por estar, queremos escucharte. Adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación y muy importante el trabajo que han hecho con el material que nos acercaron. Bueno, cerrar un poco esta primera parte tiene sus pros y sus contras, ¿no? La contra es que ya están todos cansados, seguro, y el pro es que aprendí muchísimo y me anoté muchos puntos de quienes me precedieron en la palabra. Yo me anoté algunos puntos a partir del trabajo y algunas otras cosas de la experiencia práctica, sobre todo en el Ministerio de Trabajo de Nación, en el cual nosotros decimos que sobre todo a partir del 2015 en adelante, tuvimos un pequeño o gran, pero un pequeño cambio de paradigma, y yo creo que tenemos que ir hacia un nuevo cambio de paradigma. Adriana, que me precedió en la palabra, hablaba de la necesidad de un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma yo lo veo desde una administración pública obsoleta, como por ahí lo mencionaba también Piero, cuando hablaba de a veces el Estado falla y demás, a un gobierno electrónico que se acerca bastante a lo que decía María Victoria en cuanto a trabajar con una serie de datos y de información abiertos. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo tenemos una experiencia de la implementación de la gestión del expediente electrónico, que fue un avance excelente tanto para la ciudadanía, para los interesados, como para los propios integrantes de la organización. También la gestión de documentos electrónicos, el TAD, que es la tramitación de distintos trámites a distancia, es decir, que el propio ciudadano puede tramitar sin acercarse a la institución trámites y dar inicio a expedientes. Y las comunicaciones oficiales entre integrantes del ministerio, al ser que tenemos más de 40 agencias territoriales en todo el país, entre nosotros también a través de esto. Bueno, esto sería el gobierno electrónico. Ahora, el paso que habría que dar al cambio del nuevo paradigma es el gobierno inteligente, en donde se puedan incluir este tipo de herramientas. Por supuesto, con todos los cuidados, los temores que nos pueden generar en cuanto a todo lo que ya quienes precedieron la palabra han comentado, pero una lógica muy importante hoy en día es que, sobre todo quienes estamos en la administración estratégica de organizaciones, vemos es la ceguera situacional con la que nos encontramos los ciudadanos y la población en general. ¿Qué es la ceguera situacional? Estamos inundados de datos. Hoy es más fácil que nunca conseguir datos de lo que se nos ocurra. No es tan fácil conseguir información, es decir, procesamiento adecuado de esos datos, y mucho menos hablar de conocimiento. Ahora, para pasar a una inteligencia y poder difuminar y sobre todo trabajar en conjunto entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, necesitamos conocimiento, y ese conocimiento hoy en día es muy poco, no solo en la administración pública, sino también en lo privado. Y acá me apoyo un poco en lo que mencionó Dayana acerca de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, y tendrían que trabajar equipos multidisciplinarios en donde se involucren políticos, como ápice estratégico de la política, ¿no es cierto?, las primeras y segundas líneas, como creo que Carla mencionaba, lo jurídico, como también Dayana y Adriana habían mencionado, lo tecnológico, obviamente, y los administradores estratégicos en la medida en que puedan darle un propósito, y sobre todo esto que hoy en día es fundamental. Al ciudadano hay que darle valor y soluciones. Es decir, que toda esta tecnología esté volcada hacia esos dos grandes elementos. Ahora, para eso, y ahí me apoyo en lo que decía María Victoria acerca de el tema de cómo nos encontramos dentro de la administración pública. Y yo voy a poner un solo ejemplo del Ministerio de Trabajo, en el cual fue algo muy bueno como idea y difícil de implementar. Lo implementaron, pero muy difícil. Bueno, y me peleé con hasta el ministro en ese momento cuando le planteé esto en una reunión. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, habíamos logrado certificar calidad
cosa, ¿no? Algo que era para el aplauso, los premios, besos y abrazos, como dicen, porque habíamos podido certificar calidad del proceso de PNRT. PNRT es el Programa Nacional de Regularización del Trabajo. Ahora, yo soy auditor, líder en calidad de ISO 9001, las normas ISO. Y yo lo que les planteaba adentro es maravilloso que tengamos implementado y certificado el proceso de calidad. Ahora, para tener ese proceso de calidad certificado, nosotros tendríamos que tener una organización que no sea piramidal, con funciones, con compartimentos estancos, como creo que mencionó también Carla, y que tenemos que tener un mapa de procesos, porque no solo el proceso certificado es el que hay que darle calidad, sino a los procesos que brindan insumos a ese proceso. Bueno, casi me cuesta el puesto decir que soy de carrera, porque el ministro se ponía de todos los colores porque estábamos festejando la certificación. ¿Qué sucedió? A los 3 años perdimos cuando fuimos a recertificar, porque eso no se pudo terminar de cumplir. Ahora, nuevamente, esto que decía María Victoria, una cosa es la idea, otra cosa es la implementación. Bueno, el tema es que tenemos que trabajar en conjunto, no solo en lo tecnológico, en la inteligencia artificial, sino cambios de estructuras, cambios de proceso, y lo que es más difícil, que creo también María Victoria lo había mencionado, es esto de la resistencia al cambio, de considerar al dato como poder. Hay que, yo siempre en la institución menciono, digamos, el dato es lo menos poderoso de todo si no lo transformamos en información, si no lo transformamos en conocimiento, pero es verdad que el que lo tiene pareciera ser que es un tipo que maneja algo secreto, oscuro, que es inamovible por eso. Entonces, lo difícil de esto es poder hacer una transformación cultural y filosófica, es decir, no usar la inteligencia artificial como herramienta, que es lo fácil, digamos, a pesar de que es muy difícil meterse en todo esto, sino utilizarlo como un cambio filosófico y cultural en las organizaciones de administración pública. No sé cómo estoy en tiempo, pero también me había anotado 2 cositas más. Transformar, entonces, primero, reestructurar procesos y procedimientos en función a esto. Armar equipos autogestionados, es lo que decía Carla acerca de la toma de decisiones. La inteligencia artificial puede empoderar equipos, no porque le dé más inteligencia, sino porque ayuda un montón el procedimiento, como decía Piero al comienzo, acerca de analizar, recabarlo, estudiarlo, tabularlo, y que los equipos autogestionados solamente apunten hacia lo que las políticas públicas humanas quieren hacer. Y ahí ya empieza lo ético, ahí está la dirección que cada estructura organizacional tiene que tener. Al humano le va a quedar siempre el pensamiento estratégico, el crítico, lo creativo y lo innovador, pero tiene que estar por encima o utilizando lo que la inteligencia artificial nos supera. Es como si quisiéramos ahora seguir sacando cuentas complejas con la mente y no con calculadoras. Apoyémonos en la inteligencia artificial, pero con esta dirección humana que yo creo que por lo menos por mucho tiempo no nos va a alcanzar en ese sentido. Quiero cerrar con una frase de un escritor americano, Francis Scott Fitzgerald, que decía: inteligencia de primer orden, o la inteligencia metainteligencia, es poder tener 2 ideas opuestas presentes en el mismo tiempo y dejar igualmente que podamos funcionar. Entonces, la inteligencia artificial versus la inteligencia humana, o la inteligencia artificial en contra de la administración pública, no debería ser nuestro enfoque. Sería inteligencia artificial y administración pública, y ver cómo podemos avanzar sin dejar de funcionar y ser mejores. Gracias, Ale, muy amable. Bueno, antes de hacerles unas preguntas, le dejo un espacio a ustedes mismos y al público si quieren hacer una pregunta muy específica, sin comentarios. Solo la pregunta, está abierto un momento para que el que quiera pueda hacerlo. Los micrófonos están todos liberados. Bueno, me piden por chat cualquier cosa, si quieren hacer preguntas del público y de ustedes mismos. Yo quería tocar 2 temas que se relacionan y que todos de alguna manera lo tocaron. Dayana planteando el proceso de no neutralidad de esto no es neutral. Adriana planteando la reforma
y la modificación de las estructuras burocráticas que esto implica, ni el achicamiento ni el agrandamiento, es simplemente reformas, reacomodamiento, si te entendí bien, de las burocracias, adaptación de las burocracias, que está muy relacionado a lo de Carla y a lo de Mariví de no querer entregar el dato. Entonces acá viene un eje transversal a todos. ¿Cómo una política pública más o menos débil, le llamo más o menos débil por gobiernos débiles, en fases financieras débiles, es decir, no estamos en época de vacas gordas, donde contratamos personal a raudales, donde todo está pago, o sea, son momentos de vacas flacas, los años que han pasado y los que vendrán, con un personal estatal empobrecido en todo sentido, no solo en su salario, en su autoestima, en su resistencia al dirigente político de turno, que llega como un ave de paso, ¿no? Que quiere refundar la pólvora, cada maestrito con su librito, ¿no? Somos el nuevo gobierno, vamos a hacer todo nuevo, todo esas viejas ideas de refundar todo cada 4 años. El administrativo se echa para atrás, dice, un año vuela, viene otro, descrédito, escepticismo, desvalorización y otros factores que llevan a no entregar el dato, al temor al cambio y también a la resistencia de aprender cosas nuevas, que creo nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué política pública pueden pensar? No qué política, qué narrativa, qué discurso podemos construir diciendo, no se va nadie, todos podemos aprender, vale la pena, entreguen el dato, vamos a crecer juntos? ¿Cómo construir una narrativa viable que no se choque contra todos los miedos de los propios decisores, de los propios personal burocrático y todo lo demás? Me gustaría alguna reflexión corta de cada uno de ustedes de cómo darle viabilidad a un programa de implementación de inteligencia artificial en el Estado. El que quiera empezar, adelante. ¿Cómo darle viabilidad frente a estas resistencias? ¿Podría empezar? Dale. Sí, lo bueno que ha traído este proceso de democratización de las nuevas tecnologías es que se han hecho accesibles para todos. Como bien mencionaste, podría darse el caso de un Estado claramente poderoso con capacidades económicas para poder pues, montar un centro, traer los mejores especialistas, el mejor financiamiento y armar un nuevo proyecto de inteligencia artificial para que resuelva todos los problemas del Estado. Claramente, la mayoría de estados aquí no están en la capacidad de poder hacerlo. Lo bueno que trae este proceso es que ya no necesitamos inversiones tan fuertes. Las inteligencias artificiales o son gratuitas o están a precios muy accesibles. Entonces, respecto al gasto público, no creo que podría generar tanto rechazo en el sentido de que las inteligencias artificiales, uno, son abiertas y dos, por internet fácilmente podemos encontrar cursos o videos que nos pueden enseñar cómo usarlos. Quizá no sean del nivel profesional que necesitamos, pero para empezar está bien. Yo creo que la idea no es buscar el reemplazo automático o la forzosa inclusión, sino ir implementándola poco a poco para, primero, cuestiones prácticas, datos, informes, cositas que se necesiten automatizar para darle más espacio de acción al administrador público. De esa manera, cuando ya se vayan poco a poco familiarizando, ya se puede ir incluyendo ámbitos mucho más complejos, ya incluir análisis de datos, retroalimentación, etcétera. Pero creo que se tiene que partir por esa premisa de que, uno, ya no es necesario gastos tan fuertes de inversión para poder implementarlos, y dos, el hecho de que podríamos empezar poco a poco usando las herramientas a nuestra disposición para ir incorporándolos poco a poco y no generar pues este choque de incorporarlos a la fuerza a gente que no está involucrada en el tema. Gradualismo. Bien, en la Argentina es todo un concepto a discusión. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo construir una narrativa viabilizadora de esto? Ya, yo creo... perdón. Perdón. Adelante. Adelante. Breve, para hablar un poquito. Yo creo que tiene que haber para que realmente se pueda implementar la transformación digital, no es solamente el sistema en sí o la tecnología en sí, sino para mí tiene que haber un cambio cultural, un cambio de idiosincrasia de las personas que están en la administración pública.
Yo abogo mucho por la pedagogía. Para mí las capacitaciones para entender los procesos, pero cuando hablo de capacitaciones no hablo de capacitaciones en tecnología, sino hablo de capacitación en entender los procesos nuevos de la administración pública. Y pongo un ejemplo. En Argentina, la ley Micaela, que fue la ley que se implementó en la administración pública, creo que hace 3 años, una política de Estado. En todos los organismos se implementaron capacitaciones de la ley Micaela por la violencia de género, la violencia política, y en cada uno de los estamentos del Estado se dio la capacitación. De hecho, cuando si no me equivoco, cuando algún funcionario público tenía alguna denuncia sobre violencia, se le daba una capacitación. Para muchos era poco, fue muy discutido, pero fue una política de Estado. Así como se dio la capacitación hace 2 años transversalmente, acá por ejemplo, en la provincia de Chubut se adhirió y se dieron las capacitaciones, también se debe capacitar en un cambio cultural de la administración pública. Pues si no entendemos que hay un cambio cultural, que hay un cambio en los procesos administrativos, que después venga la tecnología. Yo creo que el cerebro está más capacitado para comprender la tecnología que para comprender los cambios culturales. Entonces, me parece que el enfoque tiene que ser en la capacitación del cambio cultural, del nuevo paradigma, más que en la capacitación de la tecnología. Clarísimo. Alejandro. Voy en la misma línea que Mayvip, pero comenzando por el ápice estratégico. Cuando está comprometido, convencido, los directivos de la organización, en este caso los funcionarios públicos, aunque sean circunstanciales, se puede aplicar. Este ejemplo que yo daba de que tenemos gestión de documentos electrónicos, expedientes electrónicos, comunicaciones, el TAD, trámites a distancia por parte de los ciudadanos, aplicó en 4 años. Y tenemos una fortaleza inmensa en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que capacita no solo a organizaciones nacionales, sino a organismos públicos y municipales que quieran formar parte de sus capacitaciones totalmente gratuitas y permanentes, infinidad de temas. Y en cada una de las organizaciones, yo puedo hablar por la mía, pero también María Victoria lo planteó para la administración pública acá de Chubut, tenemos soporte sistemas con mucha capacidad humana para poder implementar. Entonces, si ya pudimos implementar mucho de gobierno electrónico y que los integrantes de la organización están mucho más satisfechos por todo esto que decíamos que hoy tener los expedientes electrónicos es mucho mejor que los de papel. Protestamos cuando tenemos que ir a buscar uno, porque por la naturaleza de nuestro organismo tenemos que mantener mucho más allá de 10 años, por ejemplo, inspecciones laborales que hemos hecho por si algún juez tiene algún juicio o algo y nos pide información. Entonces tenemos que ir al archivo a buscar papel. No saben, nadie quiere ir a buscar papel, todo quiere estar en lo electrónico, porque notan el cambio y notan la utilidad de eso. Entonces, así como decía Piero, empezar con pequeñas cosas, pero ya en las organizaciones tenemos computadoras, tablets. En el Ministerio ya se está hablando de drones para hacer inspecciones sin participación humana en lugares inhóspitos, lugares peligrosos, para que puedan llegar a través de drones. Están capacitando pilotos de drones. Entonces yo creo que es todo cuestión de decisión, de voluntad y de conocimiento también, porque a veces nos llegan algunos funcionarios que no tienen el conocimiento o tienen la resistencia al cambio. Si la resistencia al cambio está en la parte directiva de la organización, estamos fritos. ¿Alguien más? ¿Cómo viabilizar esto? Bueno, sí, por favor, sí. Adriana. No, bueno, bien, gracias. No, bien, creo que es excelente la pregunta justamente porque es el contexto que nos rodea, como decís, ¿no? Muchísimas dificultades, muchísima desconfianza hacia la administración pública, dificultades para emprender proyectos, hacerlos efectivos, pero creo que justamente en el reconocimiento de las limitaciones y el reconocimiento de riesgos que supone el uso de inteligencia artificial está el punto de partida, que es lo que hace, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea,
distingue riesgos, limitaciones y a partir de ahí sugiere pautas claras para legislar sobre el tema, que es lo que nos está faltando también, legislación específica para regular, y a partir de ahí estoy de acuerdo en que liderazgos políticos fuertes, digamos, para implementar esa legislación y capacitar a los agentes públicos y sobre todo el tercer punto, que quizás ya es lo más utópico de mi parte, que es nuevos consensos sobre el tema, ¿no? Partenariados con el sector público y el sector privado para acordar pautas de uso sobre los datos, por ejemplo, intercambio, reutilización, procesamiento, el involucramiento de la ciudadanía a través de órganos colegiados al momento de legislar y capacitar. Creo que son pautas que podemos tomar para pensar en armar nuevamente un Estado que se está como desarmando, ¿no? Carla. Primero le cedo la palabra a Horacio, que quiere hablar hace rato. No, perdón, no, simplemente yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha vertido, pero obviamente tengo un punto de vista, ¿no? Yo creo que el Estado pierde soberanía en estos momentos, y los gobiernos sí pierden soberanía en el control de la información y las decisiones. ¿Por qué? Porque estas cuestiones, hoy con la inteligencia artificial y el procesamiento de base de datos, tal cual dijeron, el dato concreto o el dato totalmente, digamos, cierto, es prácticamente el que te va a condicionar toda la gestión de gobierno. Lo que quiero decir con esto es que las tecnologías están avanzando a un ritmo que lo jurídico, lo estatal está quedando atrás. Coincido en que la capacitación, la preparación cultural es el mejor camino, además es una política a 4 o 5 años, no puede ser un proceso disruptivo, y que, bueno, nosotros estamos teniendo, por estadísticas, cada persona ciudadana tiene una interacción cada 18 segundos en la cuestión digital, y además una gran cantidad de información que también procesa. Así que coincido con todo lo que, lo que se ha vertido. Les agradezco mucho toda esta información. El tema que estamos en la Internet de las Cosas, entramos ya en la industria 4.0 y me da la impresión que el funcionariado que va a gobernar o la dirigencia no está hoy a la altura de estas circunstancias, y bueno, el empleado público obviamente cae en el mismo embudo en todo esto. Por lo tanto, creo que exige un cambio de modelo. Eso nada más, gracias. Carla, gracias. Bueno, yo también quiero poner el acento en, como dije al principio, la necesidad de trabajar con el capital humano, con habilidades blandas, y lo que yo veo como una, no sé, luz de optimismo, es que ya hay ciertas victorias, ciertas batallas que se ganaron, como mencionó Alejandro, digamos, ejemplos que tenemos en que esto es lo bueno, ¿no? Entonces yo pienso que para donde tenemos que ir es ejemplos de, digamos, resaltar los ejemplos, darle más publicidad a lo positivo de la inteligencia artificial para, entre comillas, tratar de convencer a la administración pública, al empleado público, de que es bueno, de que es más fácil la computadora, de que ya no tenemos que ir al archivo a buscar los papeles, de que nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, nos ahorra plata. Entonces me parece que el cambio cultural aunado a lo que dice María Victoria de la capacitación, es poner el acento en lo positivo, en lo que funcionó. Eso nomás. Bueno, ¿alguien más? Tenemos que cerrar, son 90 minutos. Yo solo para que no nos cancele YouTube, lo voy a hacer de una forma suave. Estamos hablando de inteligencia artificial versus, voy a ponerle desinteligencia, pero ustedes saben que es otra palabra, humana. ¿Ustedes pueden aceptar que todavía no tengamos datos del censo nacional? Increíble. Yo en otro momento, no quiero abusar de la palabra, pero Ignacio Torres me encomendó la tarea de irme a capacitar a la ciudad de Buenos Aires en su política, ¿no? Estuve ahí una jornada muy intensa, que otro día se las voy a comentar, pero quiero decirles que la ciudad de Buenos Aires, según ellos, es la ciudad número 1 en materia de avances de todos estos recursos de América Latina, y que está compitiendo cabeza a cabeza con Madrid, y está mejor que Barcelona, que es una ciudad
emblemática en materia de avances. Ahora bien, cuando desplegaban todos los informes, estábamos en un edificio completo dedicado a eso, nuevo, todo nuevo, 4 pisos y 800 contratos dedicados a eso. Es decir, una maquinaria monstruosa de inversión en recursos humanos y en recursos físicos para hacer de la ciudad de Buenos Aires una ciudad inteligente. Entonces, ahí también hay una política que discutir. ¿Cuánto vamos a invertir en estas transformaciones? Para sus capacitaciones, porque las capacitaciones son permanentes, hay que pagarlas, para sus equipos técnicos, etc. Es todo un desafío. Chicos, gracias. Ana. Sí, José María, sí. Una cosita quiero acotar, porque es interesantísimo lo que acaba de decir Alejandro del tema de, sí, del censo. Quiero contar brevemente, yo trabajo en comunicación política y todo este año he trabajado en campañas electorales, y ahora es que estamos en un proceso electoral y se habla tanto de las encuestas. Todas las encuestadoras de Argentina no tienen datos del censo, trabajan con datos del censo 2010, ayornados con distintos sesgos que hacen de preguntas de a quién votó la última vez y buscan cruzar los datos con alguna otra variante para llegar a un número más exacto. Pero la realidad es que todas las consultoras estamos trabajando con datos del censo. Entonces, cuando se critica a las encuestadoras, yo siempre salto en defensa del gremio. Tal cual, increíble. Entreguen datos de censo porque estamos trabajando con datos viejos de la población. Entonces es muy difícil, más allá de que después los cruzamos con otros datos para tener números y muestras más reales. Pero es muy interesante lo que dijo Alejandro. Increíble, increíble. Creo que ese dato, el censo ya está perdido. Bueno, después lo veremos. Ana, ¿qué tenemos el jueves que viene? ¿Qué coloquio queremos invitar a todo el público de hoy presente? ¿Qué debates vienen? Contanos. Bueno, durante el mes de septiembre y la primera semana de octubre vamos a tener otras 3 mesas redondas. La que sigue es de... Ay, se te cortó. Política de coaliciones y sus dificultades funcionales en la política de Latinoamérica. Yo creo que es un coloquio muy importante porque, pues, como mencionaron durante toda la sesión, son temas que deben de ver. Luego repito, Ana, perdóname, dame un minuto porque se te cortó, no se escuchó. Próximo jueves, la inestabilidad de las coaliciones políticas en América Latina y su futuro, con varios actores. La próxima... Para el 28 de septiembre están invitados también a la cultura de la cancelación en redes sociales, que es algo muy sonado a nivel mundial, de todo lo que sucede. Por ejemplo, como mencionaba Alejandro, que si dices una palabra te lo cancelan, te lo censuran, entonces creo que también es un tema muy importante. Y para el 5 de octubre vamos a tener la mesa redonda sobre dossier del agua, que es un tema muy importante que nos compete a todos, que es el agua. Entonces esas serían todas las mesas redondas que están cordialmente invitados todos, se les hará llegar los links y pues espero que puedan participar y asistir. Chicos, la seguimos a todos, luego subimos al canal y multiplicamos. Gracias, hasta el jueves que viene. Chao. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.